¿Alguna vez te has preguntado por qué, en un día perfecto, con el mejor equipo y el cebo ideal, no pica absolutamente nada? La respuesta podría estar, literalmente, bajo tus pies. Hoy vamos a hablar de algo que el 90% de los pescadores de invierno ignora por completo: el ruido. Y no me refiero a gritar o a poner música. Me refiero al sonido de tus propios pasos sobre el hielo. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir que ese pez que buscas podría estar oyéndote desde 20 metros de distancia, mucho antes de que siquiera perfores el primer agujero en el hielo. Vamos a romper juntos un mito muy antiguo, y te voy a explicar por qué tu sigilo es mucho más importante que el color de tu señuelo. Pero antes de empezar, quiero que me digas en los comentarios: ¿eres de los que caminan con cuidado sobre el hielo o de los que piensan que esos son tonterías de abuelos? Seamos sinceros. Todos conocemos la escena. Llegas al embalse en una mañana helada, el vapor sale de tu boca y todo parece tranquilo. La pesca en hielo tiene esa magia, esa sensación de paz. Durante generaciones nos han dicho que el hielo, sobre todo si es grueso, es como un muro, un aislante perfecto que nos separa del mundo de los peces. Así que hacemos lo de siempre: aparcamos, arrastramos el trineo con todo el equipo, nos reunimos con los compañeros, hablamos y caminamos con decisión hasta nuestro punto de pesca. Pisamos fuerte, sin pensarlo dos veces, porque, total, ¿qué más da? Hay medio metro de hielo bajo nuestros pies, ¿verdad? Esa creencia, esa costumbre de pensar que somos invisibles y silenciosos para el mundo acuático, es precisamente el error que puede estar arruinando tus jornadas de pesca. Hoy vamos a desmontar esa idea pieza por pieza. Empecemos por el principio, desmontando la idea más extendida: el mito del hielo aislante. Muchos pescadores, incluso con años de experiencia, piensan que una capa gruesa de hielo actúa como una barrera de sonido, como si fuera una pared de un estudio de grabación. Creen que el sonido de sus pasos o de su equipo se queda en la superficie, que se disipa en el aire. Pero la física nos dice exactamente lo contrario. El hielo no es un cojín, es un sólido, y como buen sólido, es un conductor de vibraciones excelente, mucho mejor que el aire. Imagina que golpeas suavemente un extremo de una tubería de metal muy larga. ¿Crees que alguien en el otro extremo no oiría nada? Claro que sí, y lo oiría de forma clara y nítida. El hielo funciona de una manera muy parecida. No absorbe el sonido, sino que lo transmite con una eficacia sorprendente. Cada paso que das es un pequeño golpe en esa gigantesca membrana que es la superficie helada del lago. Ahora que sabemos que el hielo es un conductor, hablemos de cómo viaja realmente el sonido. En el aire, el sonido son ondas de presión, pero cuando pisas el hielo, lo que generas es principalmente una vibración, una onda de choque que se propaga a través de la estructura sólida del hielo. Es un sonido que se transmite por contacto directo. Piensa en ello como un pequeño terremoto localizado. Esta vibración viaja por el hielo en todas direcciones, y cuando llega a la interfaz entre el hielo y el agua, no se detiene. Una parte importante de esa energía se transfiere directamente a la columna de agua, y aquí viene lo interesante. El sonido viaja unas 4 o 5 veces más rápido y mucho más lejos en el agua que en el aire. Así que ese pequeño golpe de tu bota en la superficie se convierte en una onda de presión potente y de baja frecuencia que se expande bajo el agua como la onda de una explosión. Para entender por qué esto es tan grave, tenemos que meternos en la piel, o mejor dicho, en las escamas de un pez. Los peces no solo oyen con sus oídos internos, sino que sienten el agua con todo su cuerpo. Su arma secreta es la línea lateral, un órgano sensorial increíble que recorre sus flancos. Esta línea es como un sistema de radar ultrasensible que detecta los más mínimos cambios de presión y vibración en el agua. Les permite localizar presas, evitar depredadores y navegar en la oscuridad.
Cuando la vibración de tu pisada llega al agua, para un pez, no es un sonido lejano y apagado. Es una señal de alerta clara y directa. Lo sienten en todo su cuerpo. Es como si alguien estuviera golpeando la pared de la habitación en la que estás. Instintivamente, lo asocian con el peligro, con algo grande y pesado moviéndose justo encima de ellos. Visualicemos el momento exacto. Estás caminando sobre el hielo. Cada vez que tu bota, que puede pesar más de 1 kilo, golpea la superficie, ejerces una presión tremenda en un área muy pequeña. Ese impacto es, para el mundo subacuático, como si un gigante estuviera dando martillazos sobre un tambor inmenso. El hielo, al ser rígido, vibra como la piel de ese tambor, transmitiendo esa percusión directamente al agua de abajo. No es un sonido agudo, como una voz, sino una vibración de baja frecuencia, un boom, 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 sordo y profundo. Este tipo de sonido es precisamente el que mejor detectan los peces a través de su línea lateral. No es una simple molestia, es una señal de alarma que grita, peligro, depredador arriba. Y esta señal viaja mucho más lejos de lo que te imaginas. Hablemos de esa cifra, los 20 metros. ¿Suena exagerado? Pues no lo es tanto. La ciencia que hay detrás es bastante sencilla de entender, sin necesidad de ser un físico. La distancia a la que se propaga una vibración depende de la energía del impacto inicial y del medio por el que viaja. El hielo duro y frío es un medio increíblemente eficiente para transmitir estas ondas. La energía de una pisada normal de un adulto es más que suficiente para crear una vibración detectable a esa distancia. Piensa que la vibración se expande en círculo desde donde pisas. A 5 metros, la señal es potentísima. A 10, sigue siendo clara. A 20 metros, aunque más débil, todavía es perfectamente detectable por la línea lateral de un pez, especialmente en el silencio casi total del invierno bajo el agua. Es una perturbación anómala en su entorno, y su instinto de supervivencia le dice que se aleje de ella. El primer gran error que cometemos casi todos ocurre mucho antes de empezar a pescar. Es la llegada al lugar. Imagina la escena típica. Llegas con el coche, cierras la puerta de un portazo. El sonido retumba en el silencio del amanecer. Luego, bajas el trineo cargado de material que probablemente golpee el suelo. Empiezas a arrastrarlo sobre el hielo duro, haciendo un ruido constante de raspado y golpeteo. Y mientras caminas hacia tu puesto, lo haces a paso normal, charlando con tu compañero. Para cuando llegas al punto que has elegido, ya has estado anunciando tu presencia durante 10 o 15 minutos. Has creado una zona de exclusión a tu alrededor. Los peces más cercanos y recelosos ya se han ido mucho antes de que saques el taladro de la funda. Has contaminado acústicamente el lugar sin haber lanzado ni una sola vez el anzuelo. El segundo error, y este es monumental, es la perforación del agujero. Este es, sin duda, el momento de mayor violencia acústica de toda la jornada. El sonido de una barrena, ya sea manual o a motor, cortando y fracturando el hielo, es extremadamente ruidoso. No solo es el ruido que oímos nosotros en la superficie. Bajo el agua, es una auténtica catástrofe. Las vibraciones de alta y baja frecuencia que genera el taladro son brutales. Es el equivalente a usar un martillo neumático justo encima del salón de su casa. Cualquier pez que esté en un radio de varios metros va a salir disparado de pánico. Es una señal de peligro inequívoca y violenta. Por eso es tan común que justo después de hacer el agujero no haya ni una sola picada durante un buen rato. Has vaciado la zona de forma temporal. El pescado se ha asustado y se ha ido a una distancia segura. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Qué es peor, un taladro manual o uno a motor? Instintivamente, podríamos pensar que el de motor, por ser más ruidoso para nuestros oídos, es el peor. Y en parte es cierto,
El ruido del motor se transmite al hielo, pero el verdadero problema es la vibración del corte. El taladro a motor suele generar una vibración más constante y de alta frecuencia. En cambio, el taladro manual, especialmente si las cuchillas no están perfectas, produce un ruido más irregular, con más golpes y crujidos, que son vibraciones de baja frecuencia muy alarmantes. En realidad, ambos son muy perjudiciales. Quizás la clave no es cuál es peor, sino cómo lo usamos. Perforar de forma suave, sin forzar, y lo más rápido posible, puede minimizar un poco el impacto, pero el daño, en mayor o menor medida, ya está hecho. El ruido es inevitable. El tercer error es tan común que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos cometiendo. Dejar caer el equipo sobre el hielo. Piensa en todas las veces que lo has hecho. Llegas al sitio y dejas caer la caja de aparejos. Un golpe seco. Sacas el taladro y lo apoyas con un clank. El termo de café, la silla, la sonda. Cada objeto que dejas sobre el hielo sin cuidado es un nuevo martillazo en ese tambor gigante. Cada uno de esos impactos envía una nueva onda de choque al agua. Son sonidos agudos y metálicos que no existen en la naturaleza subacuática. Son señales artificiales y, por tanto, extremadamente sospechosas para los peces. Es como si, después del terremoto de tus pasos y la explosión del taladro, empezaran a llover objetos extraños del cielo. Estás reforzando constantemente la idea de que algo peligroso está ocurriendo en la superficie. Imaginemos por un momento que pudiéramos hacer una prueba real. Si pusiéramos un hidrófono, un micrófono subacuático, justo debajo de donde estamos pescando, lo que oiríamos nos dejaría de piedra. No oiríamos el silencio que esperamos. Oiríamos cada paso como un trueno sordo. El raspado del trineo sería como un chirrido ensordecedor. El taladro sería un estruendo apocalíptico. Y cada vez que se nos cayera algo, sería como un disparo. Nos daríamos cuenta de que, desde la perspectiva de un pez, la superficie helada no es un techo silencioso, sino un escenario increíblemente ruidoso y caótico. Entender esto es fundamental. No estamos pescando en un entorno tranquilo que nosotros perturbamos un poco. Estamos invadiendo un mundo silencioso con una cantidad de ruido industrial. Y luego nos preguntamos por qué no pican. Es importante señalar que no todos los peces reaccionan de la misma manera ante el ruido. Las especies más tímidas y de presa, como pueden ser los alburnos, las bremas o las carpas, son extremadamente sensibles a las vibraciones. Su instinto les dice que cualquier perturbación desde arriba es una amenaza, como un cormorán o una garza. Ante el primer signo de peligro, se moverán a zonas más profundas o simplemente se quedarán inmóviles y dejarán de alimentarse. Por otro lado, los grandes depredadores como el lucio o la lucioperca a veces pueden reaccionar con curiosidad. Una vibración inusual podría indicar una presa en apuros. Sin embargo, un ruido constante y fuerte, como el de caminar sin parar alrededor del agujero, acabará por asustar incluso al depredador más valiente, o, como mínimo, lo pondrá en un estado de alerta que hará mucho más difícil que muerda nuestro señuelo. Mucha gente se pregunta si la profundidad a la que pescan influye, y la respuesta es que sí, pero no de la forma que la mayoría cree. Es lógico pensar que si pescas a 10 o 15 metros de profundidad, el pez está más protegido del ruido de la superficie. Y en parte es verdad, la intensidad de la vibración disminuye con la distancia. Sin embargo, la señal sigue llegando. Pero el verdadero peligro está en las zonas menos profundas, de 1 a 5 metros. En estas áreas, el impacto del ruido es devastador. El pez está mucho más cerca de la fuente de la perturbación y no tiene escapatoria fácil. Cualquier ruido en la superficie en estas zonas es crítico. Si tu estrategia es pescar en aguas someras, cerca de las orillas, el sigilo no es una opción, es una obligación absoluta.
Un solo paso en falso puede vaciar la zona durante más de una hora. Afortunadamente, la naturaleza a veces nos echa una mano. Nuestro mejor aliado contra el ruido es la nieve. Una capa de nieve sobre el hielo, aunque sea de unos pocos centímetros, actúa como un amortiguador natural. Absorbe una parte significativa de la energía de nuestros pasos, suavizando el impacto y reduciendo la vibración que se transmite al hielo. Caminar sobre un lago cubierto de nieve es mucho más silencioso para el mundo subacuático que caminar sobre hielo negro y desnudo. El hielo negro es el peor escenario posible. Es el que mejor transmite las vibraciones, sin ningún tipo de filtro. Así que la próxima vez que vayas a pescar y veas el hielo cubierto de nieve, no te quejes. Esa capa blanca es tu camuflaje acústico. Te permite moverte con un poco más de margen de error, aunque nunca debes confiarte del todo. Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos solucionarlo? La respuesta está en aprender a moverse de otra manera. Tenemos que desarrollar lo que yo llamo la técnica del paso fantasma. Olvídate de caminar con normalidad. Tienes que moverte como si estuvieras acechando a un ciervo en el bosque. Camina despacio, flexionando las rodillas para absorber el impacto. En lugar de golpear con el talón, intenta apoyar primero la punta del pie y luego bajar el resto suavemente, como si el hielo fuera una cáscara de huevo. Distribuye tu peso de forma uniforme. Cada paso debe ser deliberado y silencioso. Sí, parece una exageración, y sí, puede que te sientas un poco ridículo al principio, pero la diferencia en los resultados puede ser abismal. Se trata de cambiar un hábito arraigado y empezar a pensar en el movimiento como una parte más de la técnica de pesca. Tu estrategia de aproximación al punto de pesca también tiene que cambiar por completo. Una vez que has localizado la zona donde crees que puede haber peces, no camines directamente hacia ella y plantes el taladro en el centro. Eso es como tirar una granada antes de empezar a disparar. La estrategia correcta es la de la aproximación indirecta. Acércate a la zona caminando muy despacio por un lateral, a unos 20 o 30 metros del punto exacto. Una vez allí, perfora tu agujero. Y si necesitas hacer más de uno, hazlos todos al principio, para concentrar el ruido en un solo momento. Después de perforar, aléjate un poco y espera. No te pongas a pescar inmediatamente sobre el agujero que acabas de hacer. Dale tiempo al ecosistema para que se recupere de tu violenta intrusión. La paciencia aquí es clave. Esto nos lleva a una de las reglas más importantes y menos practicadas en la pesca en hielo: el periodo de silencio, o lo que yo llamo la regla de los 15 minutos. Después de toda la conmoción que has generado al llegar, caminar y, sobre todo, al perforar el agujero, tienes que asumir que has asustado a todos los peces de la zona. Se han ido, pero no se han ido para siempre. Si te quedas quieto y en silencio, su curiosidad o su necesidad de volver a sus zonas de alimentación les hará regresar. Este proceso puede tardar 10, 15 o incluso 20 minutos. Así que, después de hacer el agujero, siéntate, prepárate un café, monta tus cañas con calma y, sobre todo, no te muevas. Dale ese cuarto de hora al lugar para que se tranquilice. Pescar justo después de taladrar es, en la mayoría de los casos, una pérdida total de tiempo. Una pregunta que surge a menudo es: ¿y qué pasa con las conversaciones? ¿Nos oyen hablar? Aquí hay que diferenciar dos tipos de sonido. El sonido que se transmite por el aire, como nuestra voz a un volumen normal, tiene muchas dificultades para penetrar la capa de hielo y llegar al agua. La mayor parte de la energía de la onda sonora simplemente se refleja en la superficie del hielo. Así que una conversación tranquila entre dos pescadores probablemente no sea un problema grave. Sin embargo, el sonido transmitido por una estructura es otra historia. Si gritas, la vibración de tu voz puede transmitirse a través de tu cuerpo y tus pies hasta el hielo, aunque el efecto es mucho menor que el de un paso. La conclusión es simple:
Hablar en voz baja no es un problema, pero los gritos y las risotadas fuertes es mejor evitarlos por precaución. A veces, tú puedes ser el pescador más sigiloso del mundo, pero tu esfuerzo se va al traste por culpa de otros. El problema del pescador ruidoso de al lado es real. Si un grupo llega a 50 metros de ti y empieza a correr, a gritar y a perforar 10 agujeros con un taladro de gasolina, las vibraciones que generan viajarán por el hielo y afectarán a tu zona de pesca. El sonido en el hielo no respeta los espacios personales. En esta situación, hay poco que puedas hacer, más allá de tener paciencia y esperar a que terminen su alboroto. O, si la situación es insostenible, recoger tus cosas y moverte a un lugar más tranquilo. Es un recordatorio de que en la pesca en hielo, el comportamiento de un solo pescador puede afectar a todos los que están a su alrededor. Es una cuestión de respeto por el entorno y por los demás. Para que todo esto cale de verdad, te propongo un último experimento mental. Cierra los ojos por un segundo e imagina que eres un pez. Vives en un mundo de silencio, penumbra y agua fría. Tus sentidos están agudizados para detectar la más mínima vibración de una larva o de otro pez. De repente, desde el techo de tu mundo, empieza a llegar un boom, 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 rítmico y amenazante. Se acerca. Cada golpe es más fuerte. No sabes lo que es, pero tu instinto de millones de años te dice que es grande, pesado y peligroso. Es un depredador. Te escondes, te alejas, tu corazón de pez se acelera. Luego, un estruendo ensordecedor casi te paraliza del susto. Es el taladro. El pánico es total. ¿De verdad crees que después de esa experiencia traumática, te acercarías con confianza a un pequeño cebo que cae desde esa misma zona de terror? Probablemente no. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? No se trata de no ir a pescar, sino de hacerlo de forma más inteligente. Hagamos un resumen rápido de los cambios prácticos que puedes aplicar desde mañana mismo. Primero, al llegar, aparca con suavidad y mueve tu equipo sin golpes. Segundo, camina despacio y con la técnica del paso fantasma, sobre todo en los últimos 50 metros de aproximación. Tercero, deja tu equipo sobre la nieve o sobre una esterilla, no directamente sobre el hielo duro. Cuarto, si tienes que hacer varios agujeros, hazlos todos al principio. Y quinto, y más importante, respeta la regla de los 15 minutos de silencio después de perforar. Son pequeños cambios en tus hábitos, pero te aseguro que, sumados, pueden transformar por completo tus resultados en la pesca de invierno y hacer que entiendas este deporte a un nivel mucho más profundo. Así que, en resumen, la próxima vez que estés sobre el hielo y te preguntes por qué no pica, la respuesta podría no estar en tu caja de señuelos, sino en las suelas de tus botas. Hemos visto que el hielo no es un escudo, sino un altavoz que transmite cada uno de tus movimientos al mundo subacuático. El momento más crucial, el verdadero giro de guión, es darse cuenta de que la principal razón de un mal día de pesca pudo haber sido, simplemente, la forma en que caminaste desde el coche hasta tu puesto. Este conocimiento no es para agobiarse, sino para empoderarse. Cambia por completo el enfoque. La pesca en hielo deja de ser solo una cuestión de técnica y cebo, y se convierte en un arte de sigilo y respeto por el entorno. Eres un cazador en un mundo frágil, no un simple visitante. Gracias por haber llegado hasta el final y por querer aprender a ser un mejor pescador. Si esta información te ha volado la cabeza, dale un buen me gusta a este video y lo más importante, suscríbete para que sigamos destapando juntos los verdaderos secretos de la pesca. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido como este. Y ahora la pregunta final para que debatamos en los comentarios. ¿Cuál es el mayor error de ruido que has visto cometer o que has cometido tú mismo en el hielo? Vamos a compartir experiencias y a aprender unos de otros.